Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, ¿se escucha? Víctor Diego, Sí, Lice. ya, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a guardar unos 2 minutitos, tres máximo, esperando a que se conecten sus demás compañeros para poder iniciar con la clase. Inicialmente, bueno, les doy la bienvenida a la primera clase virtual que vamos a tener. Estas clases tienen la particularidad de que nos permiten trabajar de manera mucho más gráfica y tiene sus ventajas, ¿no? Para poder abordar las temáticas que tenemos que tratar el día de hoy, sobre todo cuando se trata de presentaciones y explicaciones de planillas y matrices, son de muchísima utilidad. Lo más recomendable siempre es que puedan atender la clase desde una computadora, ¿no? Y no desde su teléfono celular, porque a veces se dificulta la lectura. Bueno, ahí se están conectando sus compañeros. Vamos a esperar entonces un minutito más, yo creo, para poder iniciar con la clase. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, a ver, me están escribiendo al grupo. Creo que no, están teniendo alguna dificultad. Creo que me están pidiendo el ID de la clase. Enseguida les voy a pasar. Ya, ya les han pasado. Bueno, seguimos aguardando entonces unos segundos más. Voy a insistirles a sus compañeros en que ingresen. Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, les voy a pedir que una vez más me confirmen el retorno. Jamie Solís, ¿puedes escucharme sin problema? Sí, licenciado, lo escucho. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con los contenidos que tenemos que avanzar. En la anterior clase habíamos quedado en una actividad que tiene que ver con establecer una relación entre un modelo de Estado y el modelo de la administración pública. Esto a raíz de que ningún tipo de Estado o modelo de Estado va a tener solamente una forma o una manera de encarar la gestión pública, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de políticas, acciones de gobierno que están orientadas a resolver necesidades colectivas, necesidades sociales, y que de una u otra manera el Estado no puede eludirlas. No puede haber un Estado 100% al margen de obligaciones y responsabilidades colectivas, porque se sobreentiende que al ser el Estado la sociedad organizada, a través de esta institución macro social, el Estado empieza a lograr consolidar determinadas capacidades monopólicas, ¿no? Lo vamos a explicar mejor a partir de el uso de una pizarra, porque esto es una explicación más de tipo reflexiva. Y déjenme un segundito. Aquí está. Muy bien, vamos a poner entonces nuestra pizarrita y vamos a utilizarla para poder explicar la idea que se está planteando en este momento. Supongo que han ido trabajando ya las matrices y el día de hoy tenían que tenerlas ya concluidas, ¿no? Entonces, vamos a ver que se presenten las mismas y por lo tanto podamos hacer ese trabajo de establecer el relacionamiento entre el
modelo o tipo de Estado y el modelo de administración pública que le corresponde. Muy bien, no me está dejando. A ver, voy a establecer una nueva pizarra porque la anterior no me está permitiendo. Ahora sí, ya muy bien. Entonces, la finalidad de la clase de hoy es poder establecer claramente la relación entre, por un lado, el modelo de Estado y el modelo de administración pública. Estaba señalando que todos los modelos de Estado, por más eh, que sean resultado de una concepción liberal del mismo, porque los estados se fundan en aspectos de tipo filosófico y político, como ya ustedes han ido trabajando y lo van a presentar. El estado o un modelo de estado, cualquiera sea este, se funda en varios elementos. Estábamos hablando, por ejemplo, del estado como monopolio de la violencia, esta caracterización del Estado como una entidad institucional. Por favor, chicos, no rayen la pizarra, ¿sí? Estoy explicando. Les voy a pedir que no hagan esas interferencias. Entonces, el Estado como monopolio de la violencia es un planteamiento propuesto por un teórico llamado Max Weber, que es el teórico de la teoría burocrática del Estado, que lo va a exponer el grupo que ha trabajado esta visión de Estado. El monopolio de la violencia consiste en que el Estado es la única instancia legítima y con reconocimiento social para poder ejercer el uso de la violencia legítima, ¿no? A través de sus aparatos coercitivos. Estamos hablando concretamente de la policía y del ejército, ¿no? Y de los aparatos de justicia. Es un rasgo y una característica como organización, porque el Estado también es una organización. Ya les había señalado que en definitiva el Estado eh, puede definirse en términos muy amplios y globales como sociedad organizada, ¿sí? Entonces es en sentido estricto del término también una organización, ¿no? El tema es la definición de sus rasgos específicos. Uno de ellos, claro, es el que estamos señalando en este momento, ¿no? Entender al Estado como una instancia que tiene el monopolio de la violencia. Pero también el Estado no solo es monopolio de la violencia, sino el Estado también es monopolio de la representación de la sociedad. Esto significa que el Estado eh, se presenta a sí mismo como una institución que debe expresar al conjunto de los grupos sociales que constituyen o conforman una sociedad organizada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sociedad boliviana, uno de los cuestionamientos estructurales que se ha hecho al modelo del Estado en los años más o menos desde 1992, que han empezado a ser más visibles las marchas indígenas para reivindicar el derecho a su autodeterminación, se ha cuestionado el carácter colonial del Estado y que el Estado solamente represente a una minoría social privilegiada. Entonces, en ese contexto, la sociedad, sobre todo sectores sociales indígenas y sectores sociales originarios, campesinos, del campo popular, terminaban por no sentirse representados
en el Estado y por lo tanto a cuestionar este carácter de la representación de la sociedad por parte del Estado y de que el Estado solamente represente a una fracción determinada de la sociedad. Eso, claro, pone en cuestión el hecho de que el Estado constituya una comunidad imaginaria, ¿no? De toda la sociedad. Ese es un concepto de la teoría marxista del Estado, que lo van a explicar los compañeros que tienen que tratar este punto, que el Estado constituye una sociedad imaginaria donde todos creen sentirse representados y obviamente esa comunidad imaginaria construye un sentido de pertenencia, ¿no? De los individuos, un sentido de comunidad que da cohesión a la sociedad. Entonces, esta idea del Estado como monopolio de la representación de la sociedad se lo debemos a los planteamientos de los contractualistas, de teóricos y filósofos contractualistas, fundamentalmente emergentes en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración, que creen que el Estado no es más que resultado de un contrato social de todos los actores sociales quienes renuncian a una cuota o a una porción de su poder y que por lo tanto el Estado es la acumulación de la voluntad y de poderes individuales que concentra, ¿no? El, estas voluntades colectivamente depositadas para poder expresarlas después como intereses de la sociedad en su conjunto, poniendo límites a poderes absolutistas, poniendo límites a grupos que detentan mucho poder en la sociedad, que crean asimetrías, relaciones de poder y que por lo tanto esta cesión o esta concesión de poderes individuales termina configurando una voluntad colectiva expresada en el Estado que genera un proceso de igualación de todos los individuos, ¿no? Todos terminan siendo iguales ante el Estado y ante la ley. Eso plantean los teóricos, por ejemplo, contractualistas, y plantean entender a la sociedad como monopolio de la representación, ¿sí? También el Estado es entendido como, vamos a ponerlo aquí, monopolio de la capacidad de legislar y normar. ¿Quién tiene la capacidad para definir lo que es legal, lo que no es legal? ¿Quién tiene la capacidad para discernir lo que es lícito de lo que es ilícito? Es el Estado, ¿no? El Estado, a través de su instrumento fundacional, que es la Constitución Política del Estado, define el universo de la normatividad jurídica de un país y por lo tanto el Estado tiene la capacidad de definir la legalidad de las cosas, ¿no? Lo que en un momento puede terminar siendo ilegal, debido a una interpretación del Estado, puede terminar legalizándose. Por ejemplo, el aborto en nuestro país es una cuestión que está penada por ley, ¿no? Es decir, el Código Penal eh, establece cuáles son los tipos penales y este Código Penal es aprobado anteriormente fue aprobado por un Congreso, denominado así, ahora se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el Código Penal aprobado por el Congreso de antes del Estado Plurinacional a través del Congreso, que es parte del aparato del Estado, define lo que es lícito y lo que es ilícito, ¿no? Y ha definido que el aborto es algo ilícito. Pero en muchos países, en muchas constituciones y en muchas legislaciones penales, se ha modificado esta tipología penal y se ha establecido que el aborto ya es un derecho de las mujeres, fundamentalmente, a poder ejercer potestad y tutela sobre sus cuerpos y definir sobre el destino de sus cuerpos, ¿no? Incluyendo, por lo tanto, la definición de la posibilidad de ser o no ser madres. Ya es una cuestión que en el terreno
del debate, de la discusión política, el Estado asume un lineamiento normativo acerca de lo que puede ser lícito y lo que puede ser ilícito. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la legalización de las drogas. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con la definición de determinadas normas que pueden terminar por convertir lícito o ilícito determinado acto o comportamiento o conducta social, ¿no? Entonces, esa capacidad de normar y legislar es monopolio exclusivo del Estado, ¿no? Los contractualistas también aportan mucho a esto porque plantean que la capacidad normativa del Estado deviene precisamente de esta renuncia que mencionábamos hace un momento de las personas individuales a regirse por sus propios criterios y por sus propias voluntades y por lo tanto de entregarle esta facultad normativa y regulatoria al Estado, ¿no? Por lo tanto, el Estado tiene el monopolio y la capacidad de legislar y de normar. Entonces, fíjense que el Estado, ya como un rasgo central, no solamente es una forma de organización eh, política, sino que el Estado, ante todo, es una organización que tiene la capacidad de centralizar determinadas facultades políticas, violentas, representativas, normativas que prácticamente absorbe de la sociedad. ¿Ok? Otro de los aspectos relacionados con el Estado es el monopolio de, em, de la recaudación impositiva. ¿Ok? Ninguna instancia que no sea el Estado o cualquiera de los niveles de organización del Estado, en el caso nuestro, llámese por ejemplo nivel central del Estado o niveles departamentales de gobierno, los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos regionales, los gobiernos autónomos municipales o los gobiernos indígena originarios campesinos y también, ¿por qué no decirlo? Los gobiernos especiales, como por ejemplo los gobiernos universitarios de las universidades públicas que tienen autonomía, tienen la capacidad de poder regular e imponer recaudaciones, ¿no? Es decir, la posibilidad de recaudar impuestos, de recaudar a través de patentes, gravámenes, impuestos, aranceles, etcétera, recursos para su funcionamiento, ¿no? Es la única manera en cómo el Estado puede funcionar. No hay ninguna concepción teórica sobre el Estado que no plantee el hecho de que el Estado posee la atribución o la facultad de monopolizar la recaudación impositiva. Ni siquiera las propuestas y modelos de Estado más liberales, como por ejemplo la que quiere implantar el presidente argentino Milei en el vecino país, plantean una eliminación total de esta capacidad de recaudación impositiva, de este monopolio de la recaudación impositiva del Estado, ¿no? Los estados, por más liberales que estos sean, requieren también de recursos para poder funcionar, ¿sí? Entonces, podríamos señalar que esta es otra cualidad u otra facultad del Estado, ¿no? Sea cual sea el tipo de modelo, pueden plantear una mayor recaudación impositiva o una menor recaudación impositiva. Entonces, fíjense ustedes que el Estado se asienta fundamentalmente sobre la centralización de facultades exclusivas, únicas, que no tiene ninguna otra organización de carácter social, ¿no? Entonces, y si la tuvieran, no tienen que ver con lo público o con la administración pública y las cualidades del Estado de monopolizar determinados conceptos de la organización social. Por ejemplo, el uso de la violencia legítima solo es posible desde el Estado, ¿no? En cualquiera de sus niveles de organización.
pero no así de cualquier organización que esté al margen de, de la estructura estatal. Bien, entonces, estos componentes que se modulan en términos de grado, mayor o menor grado, se enlazan y se relacionan con lo que viene a ser el modelo de administración pública, ¿ya? Pero todos estos aspectos que estamos señalando sobre el Estado, el monopolio de la violencia, el monopolio de la representación de la sociedad, el monopolio de la capacidad de legislar y normar y el monopolio de la recaudación impositiva, eh, en términos de grado aumentan o disminuyen según la concepción del modelo de Estado, ¿no? Esta concepción del modelo de Estado eh, tiene un componente de carácter filosófico, pero también tiene un componente de carácter político, ¿no? Entonces, como les había señalado en la anterior clase, no podemos entender al Estado como una instancia que no tiene una variable, un factor político. Precisamente aquí, cuando se habla del Estado como un monopolio de la representación de la sociedad, nos está hablando del Estado como una entidad política, ¿no? Bueno, finalmente, eh, el Estado monopoliza el ejercicio del poder, ¿no? El poder entendido como la capacidad del Estado, no vamos a hablar en concreto de actores que controlan el Estado, porque el Estado a través del gobierno es controlado por grupos sociales, clases sociales, partidos políticos, entre otros, pero el Estado también es monopolio del ejercicio del poder. El poder entendido como la capacidad de que el Estado imponga en la sociedad una visión, un modelo de desarrollo que involucra un modelo de Estado y un modelo de sociedad, ¿no? Entonces, no hay ninguna instancia que, más que el Estado, busque mantener precisamente el monopolio del ejercicio del poder. Es un poder que supone la capacidad de usar todos los niveles de la administración y del gobierno para consolidar o materializar las políticas públicas del Estado, ¿sí? Mm, El poder se entiende en el sentido de la capacidad de un grupo de imponer en el seno de una relación su propia voluntad, ¿no? Ese es el poder. Entonces, en este caso sería la voluntad del Estado, y la voluntad del Estado expresado a través de legislaciones, normas, políticas públicas, acciones, reformas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en base a esta contextualización, yo quisiera que, por favor, podamos comenzar un poco a dialogar con todos ustedes acerca de lo que han ido trabajando en la clase anterior, cuando se les ha planteado como actividad establecer precisamente el relacionamiento entre lo que es un modelo una teoría del Estado que básicamente define un modelo de Estado y su respectivo modelo de administración pública, ¿no? A partir de ese análisis teórico conceptual, ya podríamos estar en condiciones de aterrizar en un análisis basado en nuestra realidad, ¿no? Viendo de qué fuentes se ha alimentado toda la concepción del Estado plurinacional y al mismo tiempo la repercusión de la configuración del Estado plurinacional en sus conceptos políticos, filosóficos, normativos, etcétera, en su modelo de administración pública. Bueno, vamos a comenzar entonces con quienes tienen que exponer la teoría contractualista del Estado. Está presente el grupo que tiene que exponer la teoría contractualista del Estado. Chicos, hola, hola. Sí, sí, licenciado. Ya. Ángel, Estamos. si tienen una planilla, me la podrían pasar al grupo de WhatsApp, así yo la proyecto o quieren proyectarla ustedes.
Natalie, Ya un ratito, dice. ¿ustedes la van a presentar? Mm, Porque está habilitado para que puedan presentar ustedes, no habría ningún inconveniente. ay, sí, sí, nosotros le la presentamos. Ya, ok. Gracias. A todos los demás les voy a pedir, por favor, que tomen apuntes de lo que van a presentarnos sus compañeros. Es una de las primeras concepciones teóricas sobre el Estado que definitivamente establecen un modelo y un tipo de organización de la administración pública. Esto es importante porque estas fichas que ustedes han trabajado en la anterior clase van a ser parte de un control de lectura, ¿no? Entonces, por favor, prestar toda la atención debida. Ya, podemos comenzar, Natalie. Mira, este es una serie. Bien, podemos comenzar, por favor. Bueno, previo a que presenten sus compañeros, les voy a pedir a todos y a todas que en el chat de esta sesión anoten apellidos y nombres, por favor. Primer apellido, segundo apellido y nombres completos, nombre o nombres completos, por favor, ¿ya? En ese orden, ¿sí? Primer apellido, segundo apellido, nombre o nombres. Anótense, por favor, su asistencia en el chat de la sesión. Los que son del sistema regular, por favor, entre paréntesis pongan regular para que ya pueda distinguirlos, porque son tres los del sistema regular, entonces con eso no va a haber problema. Y todos los demás están en el sistema de formación complementaria. Muy bien, por favor, compañeros, comencemos de una vez. Compañeros, compañeras del grupo de la teoría contractualista del Estado, comencemos. O pueden pasarme la presentación si tienen dificultades para presentarlo. Hola, hola. Natalie y Ángela. Natalie Angulo. ¿Ya están listos? Mejor le pasamos, dice. Ay, Pásenme, por favor. Yo les voy a hacer la presentación. Todos los demás grupos váyanme pues, pasando al grupo de WhatsApp, por favor, su presentación para que directamente la descargue y yo la vaya presentando. Les dije con anticipación el día de hoy que puedan ya pasar sus presentaciones. Y súbanlo al grupo de WhatsApp, por favor, para que así también todos sus compañeros puedan tener acceso a esa ficha que han trabajado la anterior clase. Es una planilla, mm, aquí está, es una planilla de relacionamiento, ¿no? Entre el modelo de Estado y el modelo de administración pública. Muy bien, ya hemos descargado. Déjenme un minutito abrir el archivo y enseguida vamos a ir con la presentación. Ya, muy bien. Entonces, vamos a presentar en este momento. Ya, por favor, entonces pueden comenzar los compañeros que van a exponer. Em, ya, comiencen, por favor.
Hola, hola. Buenas Chico, noches, Lice. ya, Yo voy a empezar con la exposición. ya, por favor. Am, Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. A mi grupo nos tocó exponer la teoría contractualista del Estado. En esto, los principales son Thomas Hobbes, John Locke y Jean Rousseau. En la parte de abajo, en la siguiente, esos son los tres principales actores. Ahora, el contexto histórico eh, que surgió en los años 17 y 18, en respuesta al conflicto interno y revoluciones en Europa, buscaba justificar la existencia del Estado a través de un contrato social que garantizaba la paz, la seguridad y los derechos de los humanos. Después, lo que es fundamentos filosóficos, les voy a presentar igual las teorías de los tres, que Hobbes indica que el estado de la naturaleza, que cada humano debe buscar su propio interés en sí, que serían las guerras de todos contra todos. Y los derechos serían de conversación de la vida y su defensa, la libertad y la propiedad. Y que los hombres buenos, compasivos, libres e iniguales, la sociedad genera desigualdad e injusticia. Y lo que indica Luke es que el pacto entre individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y la seguridad. Luke más se basa en lo que es mm, en la protección, en lo que es en los derechos en sí, en la división de poderes y lo que es el siguiente, Russell, él se basa que el Estado con poder absoluto, ese su poder deriva del pueblo del Estado, debe asegurarse paz y seguridad, poner límites de liderazgo político. Russell más se basa en la teoría de Rousseau. que tiene que haber desigualdad, de que más se basa en las teorías de hacer contratos, llegar a un acuerdo entre sí en caso de la sociedad, digamos, llegar a un acuerdo entre ambos y quedar. Eso, en eso se basa. Y un ejemplito más de Thomas, él más se basa en lo que es la teoría del poder absoluto. En sí, si tú tienes el poder absoluto, puedes controlarlo todo. Y, y va a continuar mi compañera Natalie. Gracias. Buenas noches, continuando con la naturaleza del Estado. En esta parte nos habla más que el Estado es una creación artificial de los individuos para garantizar seguridad, es decir, que eh, dan un poco más de su libertad para, para poder tener protección y derecho, y, y para protección a cambio de sus derechos. Continuando la relación de Estado-sociedad. Aquí pues Hobbes nos habla, eh, propone, o sea, propone que se tenga un soberano absoluto. Luke, Lucas, eh, ya también propone que sea un gobierno representativo y Rousseau una democracia. Continúen, por favor. Hola, ¿pueden continuar? Hola, hola. Natalie, ¿qué pasó con tu grupo?
Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Hola, hola. Chicos, ¿me escuchan? Sí, dicen, escuchamos. Sí, Lice. Ay, ay, ya, parece que se había perdido el audio. Bueno, los demás integrantes de este grupo, por favor, tienen que continuar con la presentación. Bueno, imagino que por como estoy viendo en este momento el trabajo, eh, ya yo no me hago problema que se modifique el formato, porque les había pedido también que pueden ustedes utilizar una infografía, no está nada mal que lo hayan hecho así. Pero lamentablemente en esta infografía sí están los elementos básicos de la teoría contractualista del Estado, pero no así el relacionamiento de la concepción de Estado y por lo tanto también el modelo de la administración pública, ¿no? Entonces está faltando el 50% del trabajo, solamente se ha hecho el trabajo de establecer los fundamentos del modelo de Estado contractualista, pero en este caso no está desarrollada la concepción de la administración pública. Bueno, imagino que deben haber algunas limitaciones en el ejercicio que se ha realizado. A ver, ¿quién estaba en este grupo? Por favor, está su compañera. em, en este momento, a ver, Natalie, Ángela, por favor, ¿puedes conectar tu audio? Sí, César, se me cortó el internet. ¿Cómo estás, Natalie? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han concluido el análisis de establecer la relación entre la teoría del Estado y el modelo de administración pública? Como, ¿Por qué no han terminado el relacionamiento entre el modelo de Estado y su modelo de administración pública? Porque les he pasado una ficha, ¿verdad? sí, Ya, en este caso, a ustedes les ha tocado trabajar el modelo de Estado basado en la teoría contractualista y lo que correspondía era que puedan plantear el relacionamiento entre la administración contractualista, perdón, entre el modelo del Estado desde la teoría contractualista y su modelo de administración pública. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han trabajado la otra parte de la planilla? Les he pasado una planilla, ¿recuerdan? sí, 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 Bueno, ya. Yo voy a tener que hacer ese relacionamiento. Entonces, bueno, les voy a pedir que en primer lugar entiendan que esta concepción del Estado plantea que los ciudadanos deben establecer un contrato, esto es el contrato social, que básicamente estaría resumido en la idea de una constitución política del Estado que regula la relación entre el Estado y la sociedad y entre gobernantes y gobernados, poniendo límites claros al poder de los gobernantes. No se olviden que la concepción contractualista del Estado surge precisamente posteriormente a la Revolución Francesa, ¿no? Es un tipo de Estado que vamos a ver con los que van a exponer las teorías teocráticas del Estado, pero este es un modelo de Estado que básicamente busca generar una suerte de límites al poder y por lo tanto una igualación social de todos los individuos frente al Estado y frente a la ley. Los fundamentos de